Buenas noches y bienvenidos al Faro del 20 de julio de 2023, el último Faro de esta convocatoria electoral, porque mañana a esta hora tendremos una edición muy especial de otro programa de la Casa, de Nos Interesa Saber, dedicado al empleo o no de la ética en las campañas electorales, así en general, sobre todo en las más recientes. El domingo tendremos, como es natural, la mejor y más condensada información del día de las elecciones a lo largo de nuestra programación, y el lunes tendremos ya el último Faro de la temporada, en este caso ya de la temporada completa, dedicado, como es lógico, al análisis con invitados muy especiales, les adelanto ya, de los resultados del día anterior, del 23J. Hay, por tanto, mucha tela que cortar aún en este acalorado tramo final de rally político, en sentido discursivo lo de rally y en sentido estival también, que hoy se trufa de comentarios de cosas tan dispares como el debate sin Feijóo que tuvo lugar ayer en Televisión Española, las estrategias ganadoras o de bloqueo de los diversos contendientes, a la espera de la famosa bomba atómica final de campaña contra el PP, que aún no ha aparecido por ningún lado y ya veremos si lo hace, o si al final ha sido un globo sonda. De momento andamos a vueltas con el voto por correo, con los manifiestos de apoyo a los líderes y a nivel valenciano con los primeros nombramientos y los primeros propósitos de los nuevos consejeros. De todo eso y de alguna que otra cosa más vamos a hablar esta noche en tertulia con nuestros analistas Susi Boix, Fermín Artagoitia y Javier Domínguez. Pero justo después de la entrevista, nuestro primer plato de la jornada, que empieza ya mismo con la candidata número 1 del PSOE al Congreso por Valencia, doña Diana Morán, a la sazón actual ministra de Ciencia e Innovación. Vamos allá. Doña Diana, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al Faro. Muchas gracias. Usted querrá que yo le vote, ¿no? Yo querría que me votaran todos, claro. Bueno, pues dígame por qué tendríamos que hacerlo. Bueno, pues porque creo que es una campaña decisoria, creo que es trascendental. Seguramente lo decimos en todas las campañas, pero esta realmente lo es. Porque estamos eligiendo si queremos continuar con una España de progreso, una España que continúa avanzando en derechos sociales, una España que crece en economía, que crece en justicia social, o retroceder. En definitiva, lo que nos están proponiendo el bloque de la derecha y de la derecha ultra es derogar todo lo que hemos hecho, pero no solo en esta legislatura, sino derogar cosas y conquistas que ya parecía que no estaban en el debate público. Derechos del colectivo LGTBI, los derechos de las mujeres, censura a día de hoy de obras de Lope de Vega. Y yo tengo 43 años, no lo había vivido nunca y desde luego no quiero que mi sobrina de 7 años lo viva. ¿Vio usted el debate de ayer de Televisión Española? Lo vi. El debate a 3, Sánchez, sí. Díaz, Abascal, y con toda la objetividad que sea posible en una candidata. Después de ver ese debate, ¿no le dio la impresión de que era lo mismo votar PSOE que sumar que PSOE? Bueno, seguramente porque hemos sido un gobierno que hemos dado estabilidad, que hemos sabido dejar al lado las discrepancias para unir la necesidad de poner las soluciones a los problemas de la gente. Hemos atravesado una pandemia, una guerra a las puertas de Europa. Yo creo que eso no se nos puede escapar a nadie. Si le preguntáramos a cualquier empresa por el año 2020, 21, 22 y 23, lo primero que dirían es: oiga, mira, es que aquí ocurrió esto. Nosotros tenemos que seguir recordando que con eso hemos tenido que gobernar y lo hemos hecho dando estabilidad. Vuelvo a repetir, hemos aprobado 200 leyes, todas las leyes han sido leyes expansivas que reconocían derechos, hemos trabajado codo con la Comisión Europea, con los fondos de recuperación, estamos en una cifra récord de empleo, somos uno de los países con menor inflación en esta también crisis inflacionaria. Por ejemplo, nosotros estamos por debajo del 2% y Alemania en un 6,4%. Creo que hemos sido un buen gobierno. De ayer del debate... Pero ¿saca usted esa conclusión de que da lo mismo votar una cosa que otra? No, solo digo porque algunas personas que lo vieron... Yo respeto muchísimo el voto progresista. Lo que quizás del 28 de mayo, una de las conclusiones que podemos sacar, malas, ¿no?, y hacer un poco de balance,
Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig sacó más votos que en el 2019 y en el 2015 cuando se convirtió en presidente y falló el voto de nuestra izquierda. Yo creo que la imagen de ayer de Yolanda Díaz, una vicepresidenta con la que hemos trabajado muy bien, pues conjuga muy bien con la imagen de Pedro Sánchez, un presidente que ayer se presentó con esa imagen institucional, ¿no?, de hombre de Estado que ha tenido que luchar en Europa y ha conseguido y hemos ganado todas las batallas. Y enfrente pues había primero un candidato ausente, que me parece una falta de respeto a la democracia, a sus votantes, pero también al resto de la ciudadanía, alguien que se esconde, que esquiva los debates, seguramente porque el debate anterior, ese en el que presumía de haber ganado, quizás no le salió tan bien, porque luego el balance fueron más de 13 mentiras. Y quizás también es que le dé vergüenza que lo veamos con su socio de gobierno, que es Vox. Pero tenemos claro cuál es la diferencia entre votar una cosa y la otra. Entre PSOE y Sumar. Sí. Bueno, pero es que yo creo que es bueno que se clarifique eso también. Bueno, yo creo que el votante de Sumar sabe que somos dos alternativas distintas, pero lo cierto es que nosotros somos un partido de 144 años de historia. Nosotros, el Partido Socialista, ha sido el protagonista de los grandes avances en nuestro país, a pesar del bloqueo de la derecha, que ha votado insistentemente en contra de todos esos avances sociales y que los ha llevado al Tribunal Constitucional. Ahora mismo existen esas distintas formaciones políticas que entiendo que representan a distintas sensibilidades políticas, pero nosotros sí sabemos lo que queremos, es seguir avanzando juntos. Desde luego yo hoy que puedo, yo le pido a usted y a todos los que nos están escuchando el voto al Partido Socialista, porque también entiendo que si concentramos el voto en esta papeleta, pues vamos a ser más capaces. Eso se lo he oído yo a Feijóo respecto del PP. Tenemos que concentrar el voto en nuestro partido, no en el otro. Sí, pero la diferencia es que yo le estoy hablando bien de Yolanda Díaz y estoy hablando bien de este gobierno, y el señor Feijóo unos días defiende sus gobiernos con Vox, lo hemos visto aquí en la Comunidad Valenciana. Le han dado, por ejemplo, el sillón de presidencia de las Cortes a un antivacunas, un antiabortista, una persona que se desplazó y se quitó del minuto de silencio de condena al asesinato machista de una vecina de aquí de Valencia. Eso a la gente no le gusta y Feijóo lo sabe y le va a pasar factura. Usted me habla bien de Yolanda Díaz y ¿no le ha chirriado un poquito el vídeo de Yolanda Díaz planchando? ¿Eso cómo lo interpreta usted? No lo he visto, de verdad. ¿No lo ha visto? Se lo podemos pues poner. lo vemos. Creo que sí, lo tenemos ahí preparado, ahora saldrá. Pero vamos, esta es una entrevista que le hacen, una videoentrevista para Público, ¿Sí? para el diario Público, en el que dice: yo duermo 2 horas al día durante la campaña, solo duermo 2 horas, y a mí planchar me relaja mucho, y se le ve claramente, espero que podamos verlo a tiempo, planchando con una tabla extendida y, en fin, con pericia, se le ve con pericia. Entonces, claro, hay quien ha criticado que en un vídeo electoral una mujer que se define como feminista salga ahí planchando. No sé qué opinión tendrá usted. No sé, yo me acabo de planchar el vestido que llevo ahora mismo, quiero decirte que son cosas que hacemos todos y todas. El señor Feijóo lleva 2 días desaparecido, no ha aparecido en el debate electoral y dice que es que le dolía un gemelo, quiero decirte que bueno, cada uno en su casa que haga lo que quiera. Claro, pues no sé si lo podremos ver ahora o después, pero créame que es como le he comentado. Por cierto, esto de los debates los carga el diablo, ¿no? Ayer Díaz, ahí lo podemos ver, ahí vemos a Yolanda Díaz. Planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días, planchando. Cuando llego de trabajar, y parece que lo hace con bastante gusto. Digo que esto de los debates los carga el diablo porque, y usted también tiene alguna experiencia, que ha tenido algunos recientemente. Ayer el señor Sánchez y la señora Díaz se llamaban Yolanda y Pedro con facilidad. Usted con Esteban González Pons, eso no sé qué le pasó el otro día o qué le pasó a usted o a él, que no les venía bien eso de llamarse por el nombre de pila. Bueno, es que el señor Pons y yo no nos conocemos de nada. Nada es nada. O sea, no habíamos coincidido en toda nuestra vida. Y yo me estuve refiriendo a él como señor Pons o señor González Pons, y él estuvo refiriéndose a mí durante todo el debate como Diana. Y le pedí que se refiriera a mí con el mismo tratamiento que yo me estaba refiriendo a él. Y lo que no esperaba era su reacción, la verdad. Yo no se lo dije para mal, pero no esperaba una reacción de burla. A partir de ese momento me llamó señora ministra, que tampoco era lo que le había pedido,
y además le dio pie también al otro que compartía con nosotros debate. A Carlos Flores, de Vox. El señor candidato condenado por violencia machista, que ellos presumieron de apartar, dijeron que lo habían apartado, se sentaron con él a repartirse los sillones de la Comunidad Valenciana y más que apartado, pues lo envían al Congreso de los Diputados, que es la Cámara Alta, la Cámara Legislativa, a un condenado por violencia machista de un partido que lleva en el programa electoral suprimir la ley contra la violencia de género, es decir, suprimir la ley que protege a las víctimas de personas como él. La verdad es que ha sido bastante curiosa esta campaña. Y bueno, el señor Pons y el señor candidato condenado por violencia machista se tuteaban, a mí me parece muy bien, pero yo pedí ese tratamiento y ese respeto y se me contestó con burla. No es la primera vez, pero yo eso lo considero machismo. Estamos hablando, cuando hablamos de las posibilidades de formar gobierno a partir del 23J, de dos bloques claros, PP y Vox. Vamos a ver hasta qué punto se consolida esa relación a nivel nacional o no. Y PSOE-Sumar. Pero claro, PSOE-Sumar no hay ninguna encuesta, excepto el CIS, que diga que pueden gobernar sin apoyo de otros. Y nosotros siempre miramos a los mismos, Esquerra, Bildu, PNV, Junts... Bueno, primero, a PP Vox tampoco no hay ninguna encuesta que le dé todavía mayoría absoluta. No, seguro no. Por eso, entonces, ¿qué hacemos con PP y Vox? No, pero yo le pregunto por lo otro, lo de PP No, Vox. sí, pero yo también lanzo otra está pregunta para claro, que la está ciudadanía ahí. también lo sepa, ¿no? Está ahí. ¿Qué hacemos con PP Vox? Porque desde luego son ¿Qué socios... tenemos que hacer con PP Vox? Pues yo desde luego impedir que gobiernen este país. Y por tanto espero que desde luego... Hablando, claro. Democráticamente hablando, claro. Impedir que gobiernen este país, claro. Lo que he dicho, impedir que gobiernen este país. ¿Y para eso qué será necesario? Pues PSOE, eso... Sumar y ¿qué más? Pues mire, aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el Partido Socialista, que sacó 50.000 votos más, entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda solo hubo una diferencia de 40.000 votos. Sin embargo, hubo más de 200.000 votantes Yo le he de preguntado Compromís a nivel nacional. y Me de Podemos. usted lo que considero oportuno, pero Bueno, le pregunto... como me presento aquí en Valencia, hago esta entradilla y luego nos vamos a nivel nacional. Lo que quiero decirle es que hubo más de 200.000 votantes progresistas que no fueron a votar. Nosotros lo que le estamos diciendo ahora a la gente es que vayan a votar, que su voto importa más que nunca. Y entendemos que tenemos una mayoría social que es progresista, que no quiere volver atrás, incluso estamos apelando ya al voto de centro, incluso de la derecha moderada. Sí hay muchos votantes del Partido Popular que no se reconocen en las políticas que ya está aplicando el PP con Vox aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué haremos? Pues haremos lo que hemos hecho en esta legislatura. Nosotros presentar mejoras y avances sociales para nuestro país y convencer a los demás de que nos ayuden a tirarlas en adelante. Pero es que esos otros están diciendo que van a subir la apuesta. Esos señores de Esquerra y de Bildu han anunciado que quieren que se aborde definitivamente el asunto de la autodeterminación y de la amnistía. ¿Y qué harán ustedes si eso llega a suceder? Lo llevan diciendo toda esta legislatura. Ahora han insistido más en campaña. Bueno, tienen que hacer su campaña. Ya, Yo le digo lo que nosotros hemos hecho en gobierno. ¿Y qué van a hacer a partir de ahora si se da la tesitura? Nosotros somos libres. Claro. Hemos gobernado libremente y con autonomía. Nosotros hemos puesto encima de la mesa propuestas y estas propuestas han sido avaladas por una mayoría en el Congreso de los Diputados. Nosotros hemos propuesto la subida de las pensiones conforme al IPC, que afecta a 10 millones de pensionistas en nuestro país, más de 1.000 euros más al año. El Partido Popular ha votado en contra. A mí me da igual quién vote si sacamos adelante esa propuesta. Le voy a poner otro ejemplo, que es justo lo contrario. Partido Popular, Esquerra Republicana y Bildu votaron lo mismo en contra de la reforma laboral y también salió. Nosotros hemos aprobado más propuestas, más decretos, leyes, con el voto a favor del Partido Popular que, por ejemplo, con Bildu. Y nadie diría que hemos sido socios de gobierno del Partido Popular. Es verdad que han aprobado pensiones, que han aprobado algunos otros temas de carácter económico-social, pero también la ley de memoria histórica, y ahí sí que bueno, pues alguna sensibilidad se ha movido.
la ley de memoria histórica, nosotros la escribimos en el Consejo de Ministros y la sacamos para su aprobación. Y también para darle normalidad. Yo soy ministra de Ciencia. Yo propuse una ley y acepté 100 enmiendas por parte de los partidos políticos. Lo que quiero decir es que esto entra dentro de la normalidad. Nosotros somos el Poder Ejecutivo y el Congreso de los Diputados es el Poder Legislativo. Por tanto, aceptemos con normalidad que allí existe una Cámara llena de representantes públicos que representa a toda la ciudadanía. Pero pactos de gobierno, el Partido Socialista ha gobernado con Podemos, que es como se llamaba la formación hasta ahora de Yolanda Díaz. Sin embargo, el Partido Popular está gobernando en 140 ayuntamientos con pactos con Vox. 50 de esos ayuntamientos, la lista más votada había sido el Partido Socialista. ¿Pactos de gobierno ayuntamientos PSOE-Bildu? 0. Hablemos, le parece, de lo que ha hecho este gobierno por la Comunidad Valenciana. Hay dos cosas fundamentales en las que se les ha afeado alguna vez alguna postura concreta. Por ejemplo, tema de financiación autonómica. Es verdad que ustedes han hecho alguna propuesta, pero no ha habido un documento definitivo que llevar ya en serio a donde hubiera que llevarlo, que será seguramente a las Cortes previo paso por algunas otras instancias. Y el otro asunto es el del agua. No se ha entendido muy bien, especialmente en la Vega Baja del Segura y en la provincia de Alicante, y lo hemos visto también en esta anterior campaña electoral del 28M, los recortes de aportes del trasvase desde el Tajo. ¿Van a continuar ustedes de continuar en el gobierno en estas políticas? ¿Hay algo previsto para mover eso y que cambie definitivamente al gusto de la mayoría de los ciudadanos de la comunidad? Bueno, vamos a abordar estos dos temas. Muy bien. Recortes, usted me dice la palabra recortes. Aquí el que recortó durante un año, que cerró el grifo del trasvase del Tajo Segura, fue el Partido Popular, entre el año 2017 y el año 2018. El Partido Socialista ha trasvasado más agua que el Partido Popular, un 50% más de agua. Es verdad que tenemos que aplicar una sentencia que va contra un plan del Tajo de la ministra Tejerina del gobierno de Mariano Rajoy, en el que tenemos que aumentar el caudal ecológico. Pero aquí lo que tenemos que hacer es mirar de frente el problema y no mentir a los ciudadanos, ni utilizar un tema como el agua, que es muy sensible, para poner unos vecinos contra otros vecinos. Pues dígame cuál es la solución a eso. Primero hay que decir cuál es el problema. El problema es un problema de sequía como consecuencia del cambio climático. Los pantanos de este país están por debajo del 45% de su capacidad y estamos entrando en el verano. Eso es una muy mala noticia y nos sitúa en un estado complicado. ¿Cómo podemos garantizar el agua para siempre? Pues con nuevas fórmulas, con un mix hídrico, con infraestructuras hídricas que lo que hagan es asegurar ese agua para siempre. Y el Gobierno de España va a hacer una inversión de 600 millones de euros en distintas infraestructuras, como por ejemplo desaladoras en Alicante. Esas son soluciones y eso es lo que ofrecemos nosotros. Los demás lo que dicen es que llueva. Pues esto yo todavía, y soy ministra de Ciencia, no sé hacerlo. Pero desde luego nosotros con sensatez y con honestidad a los vecinos. Una inversión que no se ha conocido nunca en la Comunidad Valenciana. Y con respecto a la financiación, en el año 2013, que es cuando caduca el sistema de financiación actual, gobernaba con mayoría absoluta el Partido Popular con Mariano Rajoy en Madrid y aquí el Partido Popular con Alberto Fabra también con mayoría absoluta. Mayoría absoluta, es decir, el Gobierno hace una propuesta, la lleva al Congreso de los Diputados y tiene mayoría para aprobarla. No tiene que discutir con nadie. No se aprobó. ¿El Partido Socialista ha gobernado desde entonces? Sí. Diferencias, no hemos gobernado con mayoría absoluta, desde luego a quien tenemos enfrente, el Partido Popular, no lo hizo porque no lo quieren hacer, no lo podíamos hacer con ellos. Pero nosotros sí hemos tratado a la Comunidad Valenciana. Lo contrario, que son ustedes los que no quieren. ¿Y por qué no lo hicieron? Yo qué sé, cuando tenían mayoría absoluta. Cuando tenían mayoría absoluta. Además, el señor Feijóo... Si me permite, ellos sí dicen algo al respecto y es que este tiene que ser un tema de Estado y tienen que pactarlo los dos, que no vale con que uno tenga mayoría. Resulta que el rodillo de la mayoría absoluta lo utilizan en la educación, en la sanidad, en los recortes, o sea, toda la política de austeridad, pero en eso justamente... No sé, ¿cuál es su opinión? ¿Habría que hacerlo entre los dos? Claro, mi opinión es que sí.
El principal escollo es que el señor Feijóo no cree en el criterio poblacional, que es el que defiende la Comunidad Valenciana. Pero sí que me gustaría decir que el gobierno de Pedro Sánchez ha invertido en la Comunidad Valenciana con todos los fondos Next Generation y COVID, contra el COVID, colocando a la Comunidad Valenciana como la cuarta mejor financiada, es decir, con su peso poblacional. Lo podíamos haber hecho con el criterio del sistema de financiación y no lo hemos hecho. Y además en este presupuesto del año 2023 tenemos inversiones directas un 70% superiores al último presupuesto del Partido Popular. ¿Y esto de los peajes, esto de que tengamos que volver a pagar por ir por autovías y carreteras? Nada, lo hemos desmentido, está clarísimo. Pero es que hoy les han desmentido a ustedes desde Bruselas. Ha salido no nos han desmentido. Ha salido una portavoz, bueno, pues dígame usted cómo lo ve, diciendo que esto es un compromiso vinculante con el quinto pago de los fondos europeos que también nos han venido durante todo este tiempo después de la pandemia. Todos los compromisos los hemos cumplido y también hemos negociado muchos de esos compromisos. Nosotros somos el gobierno que ha liberalizado 1000 kilómetros de carreteras de peajes, entre otros, toda la AP7. Por tanto, yo creo que en eso la credibilidad del gobierno está clara. No habrá entonces que pagar peajes a partir de enero de 2024, seguro. Seguro. Bueno, ahí tiene la noticia, mire. Bruselas corrige a Sánchez y asegura que los peajes en las autovías se aplicarán ya en 2024. Pero si usted me dice que no, yo me quedo pues, desde luego muchísimo más tranquilo. Porque, hombre, tendría guasa que dejáramos de pagar por la AP7 y pagáramos por la 7, ¿no? Que no va a ser. Ya por eso digo que tendría eso aquel, ¿no? La cosa. No va a ser. Vale, me ha convencido. ¿Por qué no se consiguieron las sedes, siendo usted ministra de Ciencia e Innovación Aeroespacial y ¿qué era el otro? Y de Inteligencia Artificial para Alicante y Elche? Bueno, primero es un reconocimiento a las candidaturas de Alicante y de Elche, que eran muy buenas, y eso lo ha reconocido el Gobierno de España, que las vamos a tener en cuenta a los dos ecosistemas, tanto para la inteligencia artificial y el proyecto de inteligencia artificial del país, como para el proyecto aeroespacial. Pero claro, es que esto no depende de dónde sea el ministro para que lleve la sede a un sitio o a otro. Esto es política ya caducada. No trabajamos con política de influencias ni política clientelar. Nuestra aspiración, y yo creo que es la grandeza de este proyecto y de este espíritu, es que no todo tenga que ir a Madrid. Que España es muy grande, muy rica, con muchas potencialidades, y por tanto hemos abierto por primera vez ese melón que parecía que España acababa en la M30. Y hemos sacado 2 agencias, ojalá hubiésemos sacado más de 20 y todas las provincias tuvieran alguna de ellas. De momento no han recaído en Alicante, pero yo estoy segura, bueno, hay una que sí, la de turismo, que esa no entró dentro del procedimiento de selección de las sedes por concurrencia competitiva. Pero nuestra aspiración es que pues una persona como yo, que ha estudiado Ingeniería de Telecomunicación, pues no tenga que, por obligación, acabar trabajando en Madrid o en Barcelona o en el extranjero, sino todo lo contrario, que ya podamos trabajar donde queremos, porque en nuestro territorio, también nuestro país, acompaña nuestras aspiraciones. Ahora le preguntaré por cosas también vinculadas con los cambios políticos que se están obrando en la Comunidad Valenciana, pero antes permítame que intente satisfacer una curiosidad con usted. Dicen que se lleva usted muy bien con la reina Leticia, ¿eso es verdad? Coincidimos en muchas ocasiones, no sé si la gente sabe que los ministros acompañamos siempre a sus majestades. ¿Los ministros de jornada? Nos llamamos ministros de jornada. Y lo cierto es que tanto el rey como la reina apoyan mucho la ciencia en nuestro país y por tanto pues, he coincidido en muchas ocasiones con la reina y vamos a dejar en el ámbito privado nuestra relación, pero le tengo mucho respeto. ¿Hasta el punto de verse fuera de cámaras? No. Tanto como eso. No. Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana estamos, lo que decía antes, se está obrando un cambio político importante. Hay nuevo presidente de la Generalitat, nuevos consellers. ¿Qué le ha parecido este consell? ¿De malo para abajo o lo dejamos solo en malo? Para mí malo. Este Consell es fruto de un acuerdo que en 2 horas se sentaron 6 señores, ni una sola mujer. Entre ellos había un condenado por violencia machista. Pero hay una vicepresidenta feminista, ¿no? La señora Camarero, que ha trabajado en temas de protección integral, de violencia de género
y la igualdad, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. No sé si eso le parece un poquito menos malo, no sé. Bueno, a mí lo que me parece es que la Consejería de Justicia, que es de donde cuelga toda la red de protección de las mujeres, ha caído en manos de Vox, un partido que niega la violencia machista. Me parece una mala noticia. También he visto que Ciencia ha dejado de ser una consellería, en ninguna consellería lleva el título de Ciencia. Vivienda también ha desaparecido del título de una consellería. Por tanto, bueno, es el reflejo de que, desde luego, somos dos gobiernos antagónicos. Nosotros defendemos la ciencia como motor de progreso, defendemos la vivienda como un eje imprescindible de trabajo para garantizar ese derecho constitucional, que no es un derecho real, para las familias, la gente mayor, nuestros jóvenes, y desde luego defender a las mujeres que sufren violencia, que era un pacto de Estado que nadie, bueno, Vox sí, había cuestionado, que ahora el Partido Popular esté comprando esos postulados y que esté conformando gobiernos con esas condiciones. Ellos sí que están condicionados. Usted me hablaba antes de cómo estábamos nosotros o no condicionados y le he dicho que no. Ellos sí que están condicionados y lo estamos viendo. Porque si no, el señor Semper no diría que un condenado por violencia machista no se puede dedicar a la política y se sentaría con él. Pero, señor Camarero, por curiosidad también, ¿le parece bien, mal o regular al cargo de las políticas vinculadas con la igualdad? La consejera Susana Camarero, de aquí la de nueva la vicepresidenta y consejera del ramo, pero, que ha tenido responsabilidades sí, a nivel nacional. Pero yo le vuelvo a repetir sí, que las políticas de protección a las víctimas de violencia de género son de justicia. Yo no quiero desmentirle, el señor Mazón ha dicho lo contrario, pero vamos... Bueno, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, que sí, yo eso sepa, es cierto. Y yo con quien me he sentado siempre en la alcaldía en Gandía ha sido con Interior, con Justicia, en definitiva son los que protegen. El tiempo nos dirá. ¿A la presentación del Consejo no tenía que haber venido algún ministro? No lo sé. Suele ser costumbre, no siempre, no pasa siempre, pero la mayor parte de las veces cuando cambia un gobierno... No le puedo decir si he recibido invitación o no, porque como estoy por aquí igual se me ha escapado. Bueno, ¿será usted delfina de don Chimo Puig o no? Bueno, yo no sé qué significa delfina. Ay, sí lo sabe. Venga, que sí lo sabe. No lo sé. Sí, posible no sé sucesora, qué quiere decir, posible sucesora no sé qué quiere al frente decir de la usted. Secretaría General del PSPB. Yo lo que quiero es el 17 de agosto se conforman las Cortes Generales y yo estaré allí como diputada. Y yo lo que quiero es votar de nuevo a Pedro Sánchez presidente. Ese es mi futuro. Ya que a nivel valenciano, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber cambios? A nivel valenciano estamos ya en el descuento para volver a conquistar el Palau. ¿Usted no optaría en caso de que el señor Puig decidiera dejar la Secretaría General? Yo ya le he dicho cuál es el futuro que tengo yo visto. Bueno, lo de correo se arregla, ¿no? Me dicen que de aquí a las 2 de la tarde de mañana hay todavía tiempo para que los votos por correos lleguen a tiempo. En fin, se quedará en nada esta polémica al final. Bueno, si Correos funcionó cuando el director era Feijóo, pues imagínese ahora. Muy bien. Doña Diana, ¿qué expectativas tiene usted para pasar estos dos días y pico que restan de tiempo hasta que nos acerquemos a las urnas? Pues voy a seguir peleando, voy a seguir defendiendo con mucho orgullo las siglas de un partido centenario que ha significado los avances de este país y de un presidente que no tiene ninguna tacha. Y voy también a mostrarle a la ciudadanía qué tenemos enfrente. Y enfrente tenemos un candidato que se conoce en Europa. Usted me ponía un teletipo ahora de Bruselas. En Bruselas a Feijóo lo conocen por haber ido a boicotear los fondos que venían a España, por haber ido a boicotear el acuerdo de pensiones, por haber ido a boicotear la solución ibérica, que él llamó Timo Ibérico, y ahora también por sus relaciones con los narcotraficantes. A mí me parece que no es la mejor carta de presentación para un futuro presidente del Gobierno de España. Los redactores de argumentarios tampoco es que se calienten mucho la cabeza, ¿eh? Me lo reconocerá usted al menos. Bueno, yo creo que la gente tiene que saber las relaciones de un candidato a la presidencia con un narcotraficante. Me parece, ¿no? ¿Sabe usted cuáles son? Bueno, yo he visto imágenes muy claras, ¿no? Hace 30 y no sé cuántos años, pero no sé si tiene usted alguna información adicional. Bueno, yo hace 30 y tantos años no iba en barco con un narcotraficante. Yo tampoco. Mañana en Gandía, ¿no? Mañana en Gandía. Es su ciudad, en donde va a cerrar campaña, y después el sábado.
Día de el reflexión. sábado en Gandía también, También. a reflexionar. Muy bien, a ver si toma usted una decisión adecuada para ejercer el voto el Espero que domingo. sí, voy de primera de lista en la papeleta, yo creo que lo tengo bastante claro. Doña Diana, muchísimas gracias por estos minutos, que tenga usted mucha suerte y nos reencontramos pasado el domingo. Gracias. Gracias. Nosotros volvemos, hacemos una mínima pausa y entramos ya en tertulia con nuestros invitados de hoy, que son Susi Boix, Fermín Artagoitia y Javier Domínguez. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí en tertulia con Susi Boix. Doña Susi, muy buenas noches. Molt bona Buenas nit. noches, buenas noches. Con don Fermín Artagoitia, ¿qué tal? Centrista, ¿cómo está usted? Jo, pues molt bé, com sempre. Ya. Y Aguanta, don Javier Domínguez, bueno, ¿qué tal su experiencia como candidato? Que al final no salió, claro. Como candidato me lo De pasé Ciudadanos. muy bien. Hombre, es que 23 años después de haber dejado el tema, vienen unos amigos, me piden que les ayude y yo fui y les ayudé. Pero sabiendo, todos sabíamos el resultado que iba a ocurrir. Ah. Por lo tanto, nadie se llamó a engaño, ¿eh? Yo tenía clarísimo que de diputado no volvía. O sea, que eso de José Pero- Mota de ir para nada es tontería, usted no se lo No, aplicó. no, yo fui a acompañarles y me vino bien porque recuperé cantidad de personas que conocía de mi época, por los pueblos sobre todo, Sí. que se alegraron mucho ellos y yo también de volver a ver gente que habían trabajado conmigo muchos años. Don Javier Domínguez, arquitecto, urbanista, sociedad civil pura y dura, vamos, muy buenas noches, muchas Muy gracias por buenas estar con nosotros. ¿Han sacado ustedes alguna conclusión de la entrevista con la ministra y candidata socialista que valga la pena comentar? Sí, bueno, yo creo que estamos en la recta final de campaña. Mañana es el último día propiamente de campaña. Llevamos al día de reflexión y el domingo elecciones. Yo creo que ese calendario nos lo sabemos todos y lo sufrimos todos en nuestras carnes, estos sudores del verano. Y no queda más que repetir los mismos mensajes que hemos estado escuchando a lo largo de la campaña. Para mí un mensaje muy equivocado es insistir en ese pacto PP-Vox, porque evidentemente fue un error el 28 de mayo, unas elecciones municipales y autonómicas que muchos tildaron de elecciones en clave estatal, como una primera vuelta. Pues oiga, insistir en el mismo mensaje que ya no le resultó favorable en municipales y autonómicas, oiga, en esta que sí que es la de verdad, la de el lema del Partido Popular, saquemos a Sánchez de Moncloa, oiga, está intentando usted rebatir con el mismo mensaje que no le surgió el 28 de mayo. Yo creo que ha habido tiempo, quiero decir, que la preparación de una campaña puede ser tan larga o tan express como uno necesita, y recordemos que el que convocó las elecciones fue Pedro Sánchez, con lo cual esa revocación, llamémosle segunda vuelta si queremos a nivel estratégico de campaña, tenía posibilidad de modular ese mensaje. Por lo tanto, yo partiendo de que hay un error principal en el mensaje central de campaña, yo creo que seguir manteniéndolo ha sido darle una continuidad a una movilización de la izquierda que no se vio en el 28 de mayo y que veremos el domingo si consiguen revalidarlo. Se nota la señora Boix, que es politóloga y además abogada, igual que don Fermín. ¿Ustedes dos, alguna conclusión que quieran comentarme? A mí me ha decepcionado profundamente ver a una persona que, formada en la Politécnica, repita Ella es ingeniera. mantras plagados de contradicciones. ¿Qué y pasa? que ¿Que no en la van a Politécnica ninguna no se parte. contradice nadie, excepto ella? No, ¿o? bueno, que yo pienso que tiene una mentalidad más científica y no entra al trapo contando milongas como el tema de la vivienda, pero sí es un chiste. Este gobierno no ha hecho ni una vivienda social. Mantenemos Pero ha sacado una ley. Bueno, yo lo que espero Sí, es que el que digo. venga nos dé una tregua y no legisle mucho más. Porque para lo que valen las leyes que se hacen, que son las cartas a los Reyes Magos, prefiero que se queden en su casa. Bueno, vale, y pero luego he hecho... Se nota que es arquitecto, hablando de vivienda. Me parece que, o sea, yo no soy de Vox, pero insultar a Vox, porque no digas mentiras, di la realidad. ¿Cuál? Vox no niega la violencia de género. Lo que dice que la violencia se ha de combatir de muchas formas y critica a un gobierno que ha aumentado exponencialmente el gasto para defender a la mujer y no ha servido para nada. Hay más delincuentes en la calle. Entonces, Sí, eso dijo ¿qué Abascal ayer. gestión es la que alguien vende si la gente que debería estar cumpliendo unas condenas tiene un trato menor
y por los recursos acaban diluyéndose A mí me llamó mucho sin la que la atención mujer esté defendida. del debate ¿No? de ayer. Habrá que cambiar algo. Del debate de ayer ¿No? en Televisión Española, hay una cosa que me hizo, o sea, que hizo que se me encendiera una luz roja, fue esta afirmación de Pedro Sánchez cuando se lió ahí con Abascal y los violadores en la calle y el sí es sí, y va y dice Pedro Sánchez que la ley del sí es sí ha sido una buena ley. Nosotros siempre defendemos a las mujeres, siempre. Y algunas veces cometemos errores. Ustedes siempre cometen errores porque siempre apoyan a los machistas. Esta es la realidad. Y efectivamente hemos hecho una ley, la ley del sí es sí, que es una buena ley porque ataja uno de los principales males que tiene la sociedad española y en particular las mujeres. Bueno, pues eso, que es una buena ley. Don Fermín. Bueno, vamos a ver, yo como lo comentaba antes, cuando les oigo hablar, la pregunta que me hago es quién ha gobernado España estos 5 años. La respuesta es obvia, ¿no? Porque hablan como, sí, obvia es, y yo la sé, pero la problema es que los oyes hablar y te hablan de, por ejemplo, que han habido 1.100 y pico mujeres asesinadas. Bueno, pero ¿tú qué has hecho para evitarlo? Ya. Tú, Partido Socialista, podías ser que gobernaba. ¿Cuántos suicidios ha habido en España? Claro, pero es que... En esos 20 años de registro de las mujeres. Pero a ver, pero ¿Se ha esto, hecho algo pero esto es culpa para la salud mental de los españoles? Pero los suicidios era culpa del PSOE No, o del gobierno. Bueno, ¿O qué? el tema de los suicidios es un tema muy delicado también, que supongo que medidas se ¿Pero qué ha podrán hecho tomar. el gobierno de España por la salud mental de los españoles? Pues creo que Pero bueno, poco, yo nada. personalmente creo que los españoles quieren tirar a Pedro Sánchez porque es un mal líder y fundamentalmente por cuestiones económicas. Una persona que ha aumentado la deuda pública en casi 400.000 millones de euros y que hoy debemos, la deuda es 1,54 billones, la deuda española, y que en lugar de invertir y dedicar el gasto público a generar políticas que generen retorno vía empleo, vía inversión, se dedica a repartirlo de una manera sin sentido, pues es como oír a la ministra hablar de los peajes. Los peajes se quitaron y como Europa le hemos de explicar cómo el dinero que nos da, que son créditos, cómo se devuelven, se volverán a poner el 1 de enero. Pero es muy fácil de venir a este plato y decir, no habrá peajes. Si hay, es porque gana el Les señor voy a pedir a Feijóo. mis compañeros, no estaba en la escaleta donde me lo plantea el señor Domínguez, pero a ver si podemos recuperar ese corte de la portavoz europea que ha dicho hoy que sí que vamos a tener que pagar peajes para... Sin ninguna duda. Lo ha dicho hoy, ¿eh? No lo dijo ayer ni antes de ayer. Si lo tenemos, ahora lo No, y ponemos. más cosas tendremos Lo que pagar. tenemos. Porque es un gobierno que ha aumentado la presión Pues un fiscal momentín, sobre vamos a todos los escuchar españoles. la versión original. Esa es la razón por la que se va a ir. Don Javier, usted maneja bien la lengua de Shakespeare, ¿no? Un poquito. Un poquito, pues ahora me traduce lo que ha dicho esta señora. By the Council includes a commitment to adopt a law on sustainable mobility and transport financing by December 2023. And our understanding is that the Spanish plan refers to a mechanism of payment for road use, which will start in 2024 in line with the polluter pays principle. And we will assess this measure when we receive Spain's 5th payment request. So this is not a discussion for today. He entendido bien que no hay discusión y que en 2024 empezamos a pagar, ¿no, Susi? Sí, además lo ha dicho claramente que en 2024 empezamos a pagar. Esto es de hoy. La ministra nos ha no jurado y perjurado, pero vamos, ha prometido y reprometido ha dicho que no. Ha dicho que no, ha dicho rotundamente. que no porque tienen las Y varias veces encuestas que de yo le he verdad del repreguntado. CIS, pero es que- saben que pierden las Evidentemente, elecciones pero y que además eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Ese conjunto de detalles que ha dado Javier, Mira. al final la percepción que tiene el votante en vistas al domingo y que el Partido Popular ha sabido manejar el mensaje de la falta de credibilidad. Creo que lo peor que le puede pasar a un político, a un líder, a un presidente de un gobierno es perder la confianza, es decir, llega al poder por el depósito de la confianza de los ciudadanos y del mismo modo la pierde. Y la fórmula de perderla de una manera estrepitosa, como le está pasando a Sánchez, es la credibilidad. Es decir, cuando de una manera constante, aún aceptando su versión de yo no miento, cambio de opinión, evidentemente, aunque no lleguemos a la mentira, pero esos cambios reiterados de opinión y en un espacio de tiempo tan corto que hoy digamos yo no dormiría si pacto con Unidas Podemos
y en menos de un mes pacta con Unidas Podemos y forman gobierno de coalición. Es decir, este constante lo que hace es una pérdida de credibilidad total y absoluta. Si estamos quitando un peaje en la Comunidad Valenciana y ya sabemos que a partir del 2024 vamos a pagar por el resto de autovías, es decir, hay una falta de credibilidad constante en el presidente del gobierno. Yo volvería un poco a todo lo que estamos hablando, en el sentido de que si vamos cogiendo el mensaje que he ido lanzando por puntos, te dice, has dicho algo de desaladoras, ¿verdad? Tampoco quiero yo hacer una contraentrevista ahora. Si no quiero hacer sino hablar un poco de lo que está pasando a nivel global. De las necesidades que tiene esta comunidad que se están hablando. Para empezar, creo que son unos 60.000 millones lo que debe la Comunidad Valenciana. 55.000 creo. Por lo tanto, si sumamos, porque realmente España dice que te has dicho 1,5 billones. No, yo creo que si sumas las deudas de las comunidades y el municipio te vas a los 2 billones. Sí, ese otro problema que evidencia que también la mentira. habrá que pagar. Los parados aquí discontinuos. lo comentábamos antes. Hay en España? Sí, aquí lo comentábamos antes, que es un problema capital. O sea, o hay financiación en la Comunidad Valenciana, seriamente hablando, o no hay posibilidad de funcionar, es imposible. Ni se puede atender la sanidad, ni la justicia, ni se puede atender ningún servicio social. Pero hay una cosa que ha dicho Susi que me parece interesante también que profundicemos un poquito más en ella, el tema de la credibilidad del presidente. Hoy nos encontramos dos movimientos contrapuestos, antitéticos, que tienen como base la credibilidad o no credibilidad de la palabra y la acción del presidente, del actual presidente del gobierno. Por un lado, vemos que hay una serie de mandatarios europeos con el canciller Scholz, el alemán, encabezando a favor de la continuidad de Pedro Sánchez, pidiendo el voto para el Partido Socialista, y sin embargo también vemos un documento con un montón de socialistas españoles, exministros fundamentalmente, y también algún otro como Paco Vázquez, el que fue alcalde de La Coruña, histórico alcalde de La Coruña. Bueno, Paco Vázquez pide directamente que no se vote a Pedro Sánchez, dice en contra de Pedro Sánchez, es la columna que ha publicado, y en el manifiesto al que yo aludía, según leo, y ahora lo podremos ver ahí también, 1 de cada 3 ministros de González y Zapatero no lo firma, es un apoyo, un manifiesto en apoyo de Pedro Sánchez. Hasta 24 de 71 exministros no lo firman. Entonces, ¿qué pasa? Los de fuera sí creen a Pedro Sánchez y los de dentro que han trabajado en el Partido Socialista, Pedro Sánchez va a perder estas elecciones porque hay un 10% del electorado tradicional del Partido Socialista que lo quiere mandar a su casa. Ahí hay dos cuestiones importantes, Vicente. Una, es sorprendente, es verdad, es sorprendente que la imagen de Pedro Sánchez como líder cercano de presidente de gobierno sea una imagen de falta de confianza y credibilidad, y en cambio es verdad que fuera de las fronteras tiene una imagen reputacional mucho mayor y más solvente que la que tiene en España, ¿no? Y eso resulta contradictorio. Pero además, para mí hay una cuestión mucho más importante que esta, que es, en definitiva, yo creo que cuando convoca elecciones ese 29 de mayo, su finalidad y su objetivo es salvar los muebles, hablando coloquialmente. Es decir, lo que pretende es salvar los muebles de Pedro Sánchez. Es decir, todos sabemos que después de las elecciones es muy probable que haya un consejo extraordinario, ¿verdad?, de la ejecutiva del Partido Socialista. Todo va a depender del resultado que saque Pedro Sánchez. Es decir, si llega a rozar esos 100 diputados, que es lo que él busca, al menos llegar a los 100 diputados, de algún modo sigue escribiendo sobre ese manual de supervivencia, que hasta ahora no le ha ido nada mal. Esa es la realidad. Un señor que fue echado de su propio partido ya ha llegado a ser presidente del gobierno. Yo creo que no se le puede subestimar. Yo creo que el foco va a estar ahí. ¿Qué resultado va a sacar el Partido Socialista? Cuidado, porque si el Partido Popular y el Partido Vox no llegan a esa mayoría suficiente para poder gobernar, saldremos de dudas el domingo, ya estamos todos haciendo nuestras quinielas. Evidentemente tiene en su mano o la gobernabilidad, si a él le suma la coalición con todo tal, el bloqueo o la nueva convocatoria de elecciones. Mira, tú has hablado de que hay gente que no le firma de su propio partido. Yo creo que hay que diferenciar dos partidos socialistas. El que hubo en la transición, la socialdemocracia, que cambió del marxismo y abandonó esa filosofía, y son esa gente, la mayoría de los que no quieren firmar el apoyo a Sánchez. Mientras que el sanchismo es un socialismo radicalizado a la izquierda, y además que nos ha provocado un enfrentamiento entre los españoles
que se paró con la transición. Entonces, aquí se han refrescado cosas, por eso Vox le puede dar las gracias a Sánchez de su existencia. Bueno, le ha hecho la campaña. El que ha hecho la campaña, efectivamente. Entonces, ¿cómo le van a apoyar gente que ha defendido una socialdemocracia muy respetable a un señor que busca el enfrentamiento y que su único problema, como lo estás comentando, es los 110 diputados, no los 100, porque con 100 se irá a la calle, los 110 diputados que necesitan para salvarse con perdón de la expresión, su culo. Y me perdonaréis yo no creo que Sánchez predique el revanchismo. Yo creo que es una persona sin ideología. Coincido con otros políticos de su propio partido que dicen que no hay que analizarlo, sino diagnosticarlo en el diván del psiquiatra. Es una persona que yo creo que es el peor líder que puede tener un país en un momento de crisis, y lo que sucede es que no hemos estudiado la historia reciente. Pero cuando se investigue qué ha pasado durante el COVID, tomando medidas inconstitucionales, invirtiendo cantidades ingentes de dinero público que no sabemos dónde han ido. Y ocultando la verdad. Y ocultando la verdad. Es un gobierno sin transparencia. Claro. Y eso no es la filosofía del Partido Socialista Obrero Una de las cosas más... Sino de un líder que no merece estar donde está. Una de las cosas más raras que ha hecho este gobierno es convocar elecciones, este presidente, es convocar elecciones el 23 de julio. Hoy está, o ha estado, ya se habrá ido, me imagino, sí, seguro a estas horas, seguro que se ha ido ya, Núñez Feijóo en Valencia, después del ataque de lumbalgia que tuvo ayer, que le dejó un poco fuera de juego en la campaña electoral, pero bueno, hoy ha venido a Valencia, ha hecho el mitin central de esta campaña, ha cubierto, eso sí, en los Oceanographic, y ha dicho que si él es presidente no se va a volver a votar ni en julio ni en agosto. Hacer una campaña en la segunda quincena del mes de julio, que es la quincena probablemente más calurosa del año, pues el objetivo es que hubiese pocos mítines y pocos actos. Y nosotros hemos hecho muchos mítines y muchos actos. España es mucho más grande, mucho más sólida, mucho más responsable que el actual presidente del gobierno. Porque España va a ir a votar a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades y a pesar de todos los calores. Y por eso quiero anunciar que si soy presidente del gobierno voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto. Porque eso no es razonable. No es razonable. Pues no sé si será razonable o no, pero el caso es que las excusas para no formar parte de una mesa electoral han aumentado un 76% respecto de la anterior convocatoria, que fue la de mayo. La ley electoral andaluza ya lo recoge la imposibilidad de la convocatoria electoral del 1 de julio al 31 de agosto, obviamente por las altas temperaturas. Hemos tenido dos antecedentes de convocatoria electoral en España con motivo de la pandemia. Sabemos que en abril del 2020 estaban las elecciones gallegas y vascas y se tuvieron que aplazar al mes de julio por la pandemia. Creo que hay que considerar que las temperaturas que se pueden alcanzar en junio en Galicia y el País Vasco no son las que se puedan alcanzar en Andalucía o en la Comunidad Valenciana. También es importante la participación. Precisamente Galicia mantuvo el índice de participación medio que tuvo en el resto de convocatorias electorales. En el País Vasco un poco menos, tampoco creo que fuera por el clima. A mí lo que me ha parecido es una campaña muy barrio bajera, donde los temas importantes y los desafíos que tiene la sociedad española, que digo, por ejemplo, uno, el envejecimiento de la población, que no hablen de las pensiones. El principal problema, según los sociólogos en Europa, a partir del 2050 va a ser la soledad. Y por tanto hay un problema de salud mental muy grave. Y luego yo estoy harto ya del problema vasco-catalán. Acabemos con la educación. Estoy harto de ver acabemos con la educación? Que recuperemos la educación como una estrategia nacional. Uno, porque... Pero ustedes que no leen los periódicos. El problema catalán está solucionado, se ha bajado la inflamación. Bueno, solucionado. Pero lo que no puede ser es que consintamos que desde una comunidad autónoma como es Cataluña se reescriba la historia de España con algo que es acientífico, amoral. Eso es infumable. Cierra usted este bloqueo. Lo que debemos exigir, si me permites un segundo, lo que sí que debemos exigir es esa clave autonómica. Quiero decir, creo que Diana Morante ha insistido un par de veces en la entrevista que ella se presenta como cabeza de lista
por la Comunitat Valenciana. De hecho, cuando se le ha preguntado si iba a reflexionar y lo tenía claro, ha dicho que sí, voy la primera lista, pero no ha hablado de agenda valenciana. Trasvases, Vamos a ver. Solo hay agenda sanchista. Pero no digo que no ha hablado de soluciones al trasvase, no ha dado soluciones al modelo de ha hablado de desaladora, financiamiento. que eso ya lo dijo Zapatero, cuidado, es que estamos en una campaña nacional y entonces hay que hablar de problemas nacionales. Lo cual no quiere decir que no toquemos los de la comunidad porque pero somos sabemos parte que la del Comunitat Estado. Valenciana tiene cuestiones pendientes Sí, que las tienen que resolver en el pero Congreso el de problema los es que Pero a mí me Diputados. hace gracia que Mira. diga, yo soy teleco y quiero que un teleco no se tenga que ir a Madrid, Barcelona o al extranjero. Más bien al extranjero. Que hable con mis amigos, y yo tengo 66 años, a ver cuántos hijos suyos están en España. Quitos, ¿no? ¿Ninguno? Pues eso. Pero el Partido Socialista está gobernando la Comunitat Valenciana 8 años. Y más y Bueno, más. pero Y en la Por lo época que de decía Elma, Fermín, Que que habrá no un sé. problema real. Veo que En lo han España cogido- los salarios son bajísimos. Veo que lo han cogido ustedes de una ojeriza a la pobre ministra que no... que No. A mi és que he vist me falta que parlar del dret civil valencià, mira. Ja, però mira, és que no pot ser, tots els dies no pot ser, Esperava saps? jo que ho anomenara, però mira, ens hem quedat en Tots les els dies no pot ganes. ser. Ella va a parlar del tema mira, este lo- del post. lo- No, però vull lo- dir que lo- aquesta que sí. sensibilitat que ahir Sí. sí que verem en Esteban González Pons precisament duent a col·lació, Diana Morando, ahir jo crec que quan estàs parlant com a candidata, crec que el territorialisme que avui en dia existeix i l'autonomia constitucional, és important conèixer les qüestions del territori per el qual te presentes i formular quines són les teves propostes. Pero, vamos a ver, en Vamos esta a ver, pero campaña, poco. muy corto, si me dejan un poquito, Sí. en esta campaña el tema está en que plantear soluciones es un problema, porque antes ha comentado de decretos y leyes, aquí sacan el tema de, antiguamente una ley venía dotada, con un estudio financiero y dotada. Hoy en día sacar una ley no es resolver un problema. Lo hemos comentado antes, o sea, yo saco una ley y resuelvo tal problema. Y no, señor, yo saco una ley de vivienda y acabo con el problema de vivienda. Pero no, si no la señor. dotamos El presupuestariamente, problema es da que igual que no saquemos les la Pero ley la que ley no. de vivienda es infumable lo que han Claro, sacado. pero es que digo que ¿qué Absolutamente. partido ha presentado realmente propuestas serias, concretas y con la financiación detrás? Porque nadie afronta el problema de la financiación, No. porque nadie se atreve a decir qué va a pasar con el 1,5 billones ¿Cómo o se- los 2 billones, claro. cómo se van a pagar. ¿Y cómo se porque va a aplicar Europa va a empezar a cerrar en un momento dado el grifo en el sentido de decir, oiga, usted tiene que rebajar ya la deuda y veremos qué pasa, porque las pensiones, que presumen tanto de que ella ha dicho también que van a subir las pensiones, que ya veremos el año que viene la declaración del IRPF, cuál es la subida real. Entonces veremos a ver cómo se financia eso, porque todo el mundo sabemos que lo que han hecho es a año, 2 años vista. Para el 2024-2025 ya no hay financiación. ¿Cómo se van a financiar? Porque Pero tampoco aparte que los 5 años de Sánchez, desde el punto de vista económico, eso es un suspenso clarísimo. Total, El que no total. lo quiera ver, Pero es que está loco. Del dinero que Hombre, viene de Europa... Está usted los tres- valiente, ¿eh? No, es Caramba. que, mira, el dinero que viene de Europa, las 3/4 partes no están ni aplicados. Porque hay mucha estructura administrativa, mucha burocracia, que nadie se atreve a decir tampoco qué va a pasar con la burocracia que tenemos en este país. Nadie solventa pero con el un problema. país que la mitad de su presupuesto tiene que ir Pero sí, a pagar la pero burocracia además que tiene. El hombre habla ¿Dónde de, vamos? hablan de crecimiento de empleo. Sí, creo que las cifras son de cerca de 400.000 funcionarios más en estos 5 años. En un solo faro no vamos a arreglar todo, ¿eh? Nos vamos a publicidad, que nos quedarán luego unos 20 y algo minutos, y yo quiero que hagamos algún comentario sobre las primeras medidas que están anunciando en el Consejo y también que pasemos algún momento divertido con los mejores momentos con las mejores ocurrencias de lo que llevamos de campaña electoral, que es casi todo. Seguimos en el Faro con Fermín Artagoitia, con Susi Boix y con Javier Domínguez analizando la actualidad de la jornada, en la que ya hemos escuchado, bueno, entre ayer y hoy, algunos de los primeros propósitos que están formulando los consellers, los nuevos consellers, el equipo de gobierno recién nombrado por Carlos Mazón. Estas son algunas de las cosas que en principio, y eso será que la tienen muy grabada en la mente, vamos, se proponen hacer algunas de estas personas, algunos de estos consellers. La idea que llevo en la cabeza en cuanto a cultura es apostar por la libertad y por la igualdad de trato. Como sabéis, yo vengo del mundo de la cultura, del mundo del arte, pero mi mundo y mi actividad y mi área ha sido durante demasiados años silenciada,
ninguneada, olvidada, hemos sido la cenicienta de la cultura y hemos sido incluso, me atrevo a decir, durante también muchos años hasta perseguidos, ¿no? Y maltratados por la propia administración, que tenía la obligación de defendernos y de apoyarnos. Es por eso que sé de lo que hablo y en mi caso pues vamos a tratar a toda la cultura por igual. Gracias. El círculo de Alicante, quizás. ¿El qué, perdón? El círculo de Alicante. No tiene sentido que en aquellas zonas, por ejemplo, donde los alumnos siguen teniendo el derecho de estar exentos de valenciano, se les impongan asignaturas en un idioma que no conocen en absoluto. Pues estas son tres de las primeras cosas que nos han contado los consejeros que quieren llevar a cabo. El primero era Vicente Barrera, que ya saben que es vicepresidente primero, además de conseller de Cultura, extorero, por eso aludía claramente al arte de Cúchares en esta intervención. El segundo es Marciano Gómez, el conseller de Sanidad, que habla del CICU de Alicante, el Centro de Urgencias de Alicante. Por lo visto, había derivaciones a Valencia que ahora pues, se pretende que no se produzcan, creando los servicios oportunos de emergencias en Alicante. Y el tercero es José Antonio Rovira, el titular de Educación, que ya han escuchado ustedes lo que opina sobre el bilingüismo en la escuela. ¿Comentarios de esto o de cualquier otra cosa que les parezca oportuna respecto de la decisión de Mazón de formar este gobierno con estos propósitos? Bueno, Pues yo creo que ha sido... yo creo que hay que dejarle, lo decía antes, hay que dejarle 100 días para que se posicionen, porque claro, de momento son manifestaciones y elementos voluntariosos. Yo no tengo por qué dudar de que vayan a cumplir lo que pretenden hacer y ojalá lo consigan. Pero en el fondo estamos hablando de lo que hemos dicho antes, problemas de sanidad, problemas de educación, problemas de cultura, problemas de la lengua, porque yo os oigo hablar de que van a defender el valenciano, pero yo le haría un emplazamiento ya, que le cambie el nombre a la academia, en vez de llamar a la Academia Valenciana de la Lengua, que le llame Academia de la Lengua Valenciana, que no es lo mismo, aunque sea parecido. Y ya, ojalá, a ver si se atreven a hacerlo. ¿Tú sí? Yo creo que el Consell en sí podemos analizarlo, pero para mí el primer golpe de efecto que dio Mazón ayer con esa presentación del Consell la hago con clave electoral. El 23 de julio a nadie se nos escapa que hay elecciones. Creo que han dominado muy bien los tiempos, creo que les ha venido bien esa demora del PSPB para que tampoco les dé tiempo a hacer muchos errores, de estos un poco de imprevistos, de esos momentos que pilláis los periodistas a pie de calle. Pero el primer golpe de efecto ha sido: he cumplido con mi promesa electoral, que era rebajar los cargos políticos. Yo creo que eso es impactante, porque claro, pasamos de 12 a 10 consejerías, incluida la presidencia. En cuanto a competencias, hay una consellería que desaparece competencialmente totalmente, que es la de Transparencia, Participación y Calidad Democrática, pero las otras 11 las ha ido segregando y sumando y dividiendo según las consellerías, que van a terminar siendo macroconsellerías, es verdad, a nivel competencial. Pero ha hecho más golpes de efecto la paridad. Creo que frente al ataque que ha tenido el Partido Popular del Pacte de la Vergoña, que lo han tildado tanto el PSPB como Compromís, ha llegado y ha hecho un gobierno paritario igual que el gobierno del Botani. Antes eran 6 y 6, ahora son 5 hombres y 5 mujeres. Y luego aparte, creo que es súper importante, y tú se lo has preguntado también, Vicente, a Diana Mora, creo que ahí no te ha dado respuesta, el nombramiento de la vicepresidenta segunda. Yo creo que a nadie se le escapa el perfil, el trabajo que ha realizado en igualdad, y por mucho que nos empeñemos en insistir que justicia, oiga, que si nos vemos el organigrama y las competencias que ayer se publicaron en el DOG, se queda Justicia y Interior, Administración Pública sale y se le adjudica a Economía y Hacienda, liderada por Ruth Merino. Igualdad se le adjudica a la vicepresidencia segunda. Yo creo que son movimientos importantes, como también lo serán mañana viernes. Yo creo que mañana viernes vendrá el otro efecto de cumplo con mis promesas electorales con las rebajas fiscales, que yo creo que ya las anunció ayer también, la supresión del impuesto de sucesiones y la tasa turística. ¿Fermín? No, si yo he dicho que les doy tregua, no tengo por qué perdón, de nadie. No, además, algunos de los nombrados los conozco porque Susana estaba diputada conmigo, la conozco de aquellos 4 años, conozco a la gente bastante.
Por lo tanto, Es creo un que... consejo con mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia previa. Sí, por lo tanto, antes ha hablado hoy el de Sanidad también, Sí, que y el de en su educación. época se trabajó por el Perfiles Hospital de la técnicos, Ribera. hay perfiles técnicos Claro, que mezcla técnico te quiero con decir que gestión. Sí, sí. yo doy un voto de confianza y punto, y no tengo más Javier. que decir de momento. A ver, yo espero Perdón que les tutee, que les hable de... No, no les estoy tuteando, les Pero estoy hablando por y luego quisiera- nombrando por el nombre. Luego quisiera Yo, decir una como cosa. ajeno que soy a la política, creo que este país funciona porque hay miles de españoles que todos los días levantan la persiana y trabajan. Ujú. Y lo que me gustaría es que, si hay nuevos gobiernos, redujeran el tamaño de la administración, legislaran mucho menos y solo lo necesario, y acabaran con las lacras que tenemos los que estamos en la vida privada. Vale. Que el Ayuntamiento de Valencia tarda 2 años para dar una licencia y para mí es una infamia. Bueno, pues vamos a ver si las Y cosas para mí empiezan también. a cambiar. Bien, Les propongo que funcionado. empleemos estos últimos minutos de programa en revisar algunas de las cosas divertidas, frikis que nos está aportando la campaña. Hoy Leire Iglesias escribe una columna sobre las fricadas de la campaña, excluidas las que se dicen en mítines y en debates de los cabezas de cartel de cada formación política, y yo creo que se ha quedado corta, porque cita algunas de las que voy a citar yo a continuación, pero no todas. La primera, la famosa labor de plancha de Yolanda Díaz. En campaña, poquitos. 2 horas, Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días, planchando. Cuando llego de trabajar me concentra, me fijo un punto y plancho mi ropa y la de todo el mundo. Un pasatiempo, bueno, además es útil, es un pasatiempo útil que cualquiera puede practicar en casa por un módico precio. El de Y la que no luz, nos lo el creemos agua nadie, y poco porque más. es algo que le ha dicho el asesor de campaña, igual que ayer en el debate le dijo que cuando veas a Abascal le dices no te tengo miedo, que se lo dijo varias veces. Ya, y el Yo otro lo he dijo que visto, por qué tenía yo tener que miedo, he ¿no? estado 40 años en la universidad, sí. no he visto esa expresión en ninguna alumna nunca. A mí me ha sorprendido que dijera que duerme 2 horas en campaña, pero que al mismo tiempo pasa muchas horas planchando. Entonces me parece un poco contradictorio. No cuadra. Yo creo Pero- que Pero bueno, yo cuando- recuerdo oiga, pero una ahora que entrevista estamos, venga el feminismo y venga el no sé qué. Yo es que esto de creo que ahí hay planchar, dos ¿qué? cosas. Una, cuando asesoramos en campaña, oiga, lo primero, al candidato no hay que ridiculizarlo, no hace falta que haga cosas que no hace o cosas que se está exponiendo de una manera vergonzosa. Hay que trabajar al candidato desde su interior, desde qué pero cualidades ¿algún tiene. español Y se luego el cree que mensaje. llegara No. al Y luego el debate mensaje, vamos en a un ver. taxi Pero, mira. una vicepresidenta del gobierno? ¿Alguien se lo Bueno, cree? el de Nadie. Cantabria lo Pero, hacía mira. antes y llevaba anchoas, ¿no? Mira, sí. Yo, el mensaje que de verdad, claro, con lo que estamos batallando, ver a una candidata a la presidencia del gobierno, yo creo que esto no se nos debe escapar, que su entretenimiento sea planchar, oiga... Le han sacado un meme Mira. hoy, le han sacado un meme, aprovechando que también está ahora en promoción la película de Barbie, pues le han sacado esto, sí. que lo estaban los Que de está PP lo que- estaban distribuyendo con fruición hoy. Con fricción. Y bueno, eso. Sí, Pero mira, bueno, vamos a ver, que una candidata que representa a los comunistas españoles vaya a un debate llevando encima más de 3.000 euros, ¿eso es normal también? No sé, usted sabrá. Yo si me Usted permite- sabrá por qué lo dice. No, Hay- bueno, hay que a mí una- que vista bien me parece Por fantástico. lo que vale la ropa que lleva, Mira, dice usted. en la No tengo ni campaña, idea. yo he hecho muchas campañas Sí. como candidato y como gerente de las campañas. Mm. Al final, tú puedes programar lo que quieras de una campaña para el candidato, pero el candidato tiene que decidir también si está de acuerdo Claro, o no claro. en hacer o decir lo Pues que aquí no plantea. parecía forzada, ¿eh? Si le Eso plantea, está parecía no lo forzada. digo Parecía por lo muy que se ha cómodo. Igual que contado. tampoco parecía forzada Teresa Rivera cuando fue el otro día a una compra, y ya lo pusimos el vídeo, pero no está de más que lo volvamos a poner, en bicicleta, mientras eso sí le acompañaba un séquito Pues te de, voy a decir, de coches por delante y por detrás, Mira, candidato que hace el ridículo. que luego hicieron befa y mofa en diarios alemanes. Claro, pero por eso te digo que candidato que hace el ridículo, Pero poco se carácter nota que tiene. no es la primera vez que monta en Claro. bicicleta, ¿eh? Se nota, ¿no? Que Se tiene nota, experiencia. sí, que tiene Ahora que experiencia. estamos pero en el, para ir De en ahora que una estamos semana en el al tour. menos. Ya, Claro. esto también sale en la lista esa. Igual que lo de Rodríguez Zapatero, hablando del universo como Fernando Para Arrabal que con lo luego del diga la milenialismo, derecha ¿no? que no lee. Como lo del milenialismo. Podemos recuperar el corte del expresidente. Somos una especie excepcional. El infinito es el infinito.
El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. Y todo ello... Lo mejor es me acuerdo los cambios de cara, ¿no? De los brotes brotes verdes. Yo no puedo olvidar los brotes verdes y el debate de Solbes con Castillo. Con Pizarro. Con Pizarro, efectivamente, perdona. El famoso debate donde mintió, pero descaradamente, Pedro Solbes. La prueba es que en cuanto salió elegido, Picó Vélez se marchó. ¿Por qué? Porque sabía que venía lo que venía. Y negaron la mayor hasta el final. Pero bueno, si aprendió economía en 2 tardes, la neurociencia para él serán 3 horas. El señor Jordi ¿no? Sevilla, ¿no? Hay más cosas curiosas, si quieren las comentamos todas en conjunto. Les voy a poner 2 más. Macarena Olona, que saben ustedes que estaba en Vox, que ahora ha creado un partido nuevo, que se presenta, que no me acuerdo ni cómo se llama el partido. ¿Caminamos juntos o algo así? ¿Puede ser? Qué bonito algo así. también. Bueno, pues caminando juntos, gracias. Pues ha sacado, yo creo que no es esta la imagen, bueno, ha sacado una imagen hoy, no es esta, en la que se le ve posando como si estuviera en una sesión fotográfica, en un tuit, claro, y diciendo, ahora de momento campaña electoral, pero después, algo así como esta frase de moda de se vienen sorpresas, y está ahí la señora como muy glamurosa, posando, no tenemos la imagen. Y también me ha llamado mucho la atención está variando mucho el carácter de Macarena Olona, que es alicantina, por cierto, pero que se presenta normalmente siempre por Granada. Vamos, de cuando estaba en Vox ahora ha cambiado mucho, ¿no? ¿Sí? Sí, y sobre todo que yo no he conseguido descifrar cuál es el mensaje, porque se me está muy bien la entrevista, a mí me gusta también cuando trabajo como Fermín con candidatos, y por qué te tiene que votar la gente, por qué. Entonces a mí Macarena Olona la verdad es que no me ha quedado nada. El resto de partidos podemos criticar más o menos cuál es el mensaje, tal, pero es que no he entendido por qué hay que votar a Macarena Olona, porque no ha trasladado... Más experta en eso, no ha trasladado ¿por qué Abascal cuál ayer es su se quita la mensaje? corbata y está tan comedido en el debate? Pues yo creo que viene un poco a colación con lo que hablábamos antes de Yolanda Díaz. Yo creo que, y coincido con Fermín, ¿no?, que al final la decisión la toma el candidato. Eso al final es su imagen, ¿no? Sí. Pero los asesores, yo creo que hay que volver un poco a lo tradicional, hay que volver un poco... Ojo cuando digo volver a lo tradicional, a lo que me refiero no es no utilizar las herramientas tecnológicas y digitales, sino a volver a recuperar el mensaje de contenido. Es decir, porque al final, si hacemos campañas a golpe de tuit pensando que ese es el mensaje por el cual la ciudadanía nos va a votar, es un problema. ¿Está usted enmendándole la plana a este TikTok de Yolanda Díaz? Claro. A ver. ¿Vox se come a los niños o no? ¿Qué tiene que ver eso con el TikTok este? Bueno, igual es el mensaje que ha entendido yo Javier. Yo le pregunté ayer a TikTok, González Pons, digo, estos vídeos de campaña de Yolanda Díaz, usted los acaba de entender, lo de la plancha, esto. Total. Y él me decía, yo creo que lo que quiere es conseguir 0 votantes. Dice, porque esto es para menores de 18 que no pueden votar, con lo cual no... Claro. Pero bueno, esto... Pero sí que es verdad que por lo que González habla Pons está en Javier, campaña ¿no?, también. el quitarse la corbata, el ser más moderado, yo creo que esos cambios de visión y menos a corto plazo no va a conseguir recuperar el voto. Es que el voto de Vox no es un voto moderado. El voto moderado del centro derecha se lo lleva el Partido Popular.
Por tanto, yo creo que sí, son errores, yo que cuando se oigo hablar cometen de en campaña. progresismo, moderación, tal y cual, ¿cómo se califica lo que es cada uno? O sea, hay una cosa que es la Constitución española y las leyes. Bueno, Yo pues muy cumplo las sencillo, leyes. Fermín. Escuchar hoy a Barrera y escucharlo ayer, del discurso que dio ayer al que ha dado hoy, varía muchísimo, porque el discurso que dio ayer se limitó con muchísima moderación a decir, yo voy a aplicar unas políticas de cultura con libertad y en igualdad de trato, reuniéndome con todas las asociaciones culturales, y en cambio hoy, si nos fijamos, ha hablado, que me ha parecido muy correcto el discurso ayer, en cambio hoy ya ha dicho, ha repetido libertad e igualdad de trato, pero ojo, ya no ha dicho me voy a reunir contra las asociaciones culturales, tal, que ayer estuvo muy bien, y en cambio hoy lo que ha hecho ha sido, ojo, que pertenezco a una cultura que desde mi punto de vista ha sido hablando de cultura y el baile, fomentar el baile. Landelino Lavilla, yo me acuerdo de él bailando un paso doble, pero miren Carlos Mazón, que aire se da con la bachata ayer con la colonia extranjera. No, lo hace muy bien, lo hace muy bien, ya me gustaría a mí bailar así. En fin, que tenemos una campaña muy entretenida, muy divertida, se nos está acabando, que es una lástima. Este es el último faro de campaña. Que se acabe. Sí, pero les recuerdo que mañana tenemos a a las 9 de la noche tenemos, nos interesa saber sobre la ética en las campañas electorales. El domingo les iremos informando de todo lo que suceda con informativos especiales a lo largo de nuestra programación, y el lunes sí cerraremos ya definitivamente temporada del Faro con el análisis de los resultados del día anterior, del domingo. A partir de cuando acabemos ese programa del lunes, pues ya se acaba el Faro hasta la próxima temporada, en la que en septiembre volverá con todos ustedes Luis Motes. Don Javier, muchísimas gracias. Don Fermín, doña Susi, por estar aquí conmigo, por haber analizado la actualidad que nos ha ofrecido el día. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.